Muy bien, vamos a plantear este problema. Este es un problema de análisis. Recuerden que en la ingeniería estructural nosotros podemos tener situaciones de análisis o de diseño. Ellas están relacionadas porque para hacer un diseño yo necesito un análisis estructural que provea reacciones, diagramas de momento cortantes, por lo que podamos determinar esfuerzos normales y cortantes, con los cuales podemos diseñar la sección para no exceder los valores permitidos. Entonces, en este problema tenemos una viga de madera en canto libre, empotrada en el lado izquierdo. Su sección transversal consta de dos tablones. Un tablón superior de 80 por 20 milímetros y un tablón formando el alma de 20 por 120 milímetros. Ellos a su vez están conectados por un clavo cuyo propósito es unir los dos tablones de manera que ambas piezas funcionen como un todo, de manera integrada. Para ello, deben estar colocados a cierto espaciamiento que realmente permita que la sección funcione como un todo. ¿Qué quiere decir que la sección funcione como un todo? Si esos dos tablones están desconectados entre sí y simplemente están una pieza sobre la otra, ante la flexión va a haber deslizamiento entre ellas, ¿se comprende? ¿Sí? Y las secciones no van a trabajar de manera integrada, cada una va a trabajar por separado. De manera que si las conectamos apropiadamente, con perno, con clavo o con algún pegamento, ya no va a ocurrir ese deslizamiento, ya no va a haber desplazamiento relativo entre las dos piezas y la sección puede trabajar de manera eficiente. Eso quiere decir que yo debo colocar los pernos o los clavos a un determinado espaciamiento tal que la sección trabaje realmente de manera integrada. Entonces, en este problema se nos pide encontrar cuál es la carga máxima que puedo aplicar en el extremo derecho del canto libre, por un lado, para no exceder los esfuerzos permisibles normales de 7 megapascales, y por otro lado, para no exceder los esfuerzos permisibles importantes de 7.5 megapascales. Aquí se está considerando que este esfuerzo permisible trabaja tanto en compresión como en tensión. Hay ocasiones en donde tenemos materiales que tienen una resistencia diferente a la tensión que la compresión. Uno de ellos clásico es el concreto. El concreto es un material muy resistente en compresión, pero muy débil en tensión, y ustedes lo vieron en el laboratorio. Y como en tensión él rápidamente se agriete, como en compresión mantiene su integridad. Entonces la resistencia del concreto no es igual en compresión que en tensión. En este caso tenemos una madera que sí presenta la misma resistencia tanto en compresión como en tensión. Entonces es importante saber que estos 7 megapascales de esfuerzo permisible aplican tanto para compresión como para tensión. Para los esfuerzos cortantes no hay problemas si van en un sentido o en el otro, porque el mecanismo de resistencia de los esfuerzos cortantes no tiene relación con el sentido del mismo. Yo puedo tener un esfuerzo cortante que actúe así o que actúe de la otra manera, y la viga lo va a resistir con el mismo mecanismo. Dicho eso, entonces nosotros debemos determinar cuál es la carga máxima para que no se excedan estos esfuerzos permisibles, y también a partir de conocer que cada clavo tiene una fuerza permisible de 300 newtons, con esta información determinar a qué espaciamiento nosotros debemos colocar los clavos para no exceder de esta fuerza cortante que resiste cada uno.
Estos 300 newtons son importantes, por supuesto. Porque para que la sección trabaje como un todo, aquí se va a producir una fuerza cortante longitudinal, que ya hemos hablado de ella cuando derivamos la expresión correspondiente para los esfuerzos cortantes. Ok, entonces vamos a proceder. Este sería un problema de análisis o diseño. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ahí hay dos preguntas. ¿Cuánto es la carga máxima que se le puede aplicar al sistema estructural y a qué espaciamiento correspondiente debo colocar esos clavos para que las dos tablas funcionen como una viga T integrada? Entonces tenemos un problema de análisis o de diseño. Pónganse de acuerdo. Yo digo que de diseño, por ahí ya escuché de análisis. Entonces, determinar la carga máxima que se le puede aplicar a una estructura es un problema de análisis. Determinar a qué espaciamiento debo colocar los clavos para que la sección trabaje como un todo es una pregunta de diseño. Entonces este problema, por un lado, aplica la definición de análisis, porque voy a determinar cuál es la carga máxima que se puede aplicar para no exceder estos esfuerzos permisibles. Y por otro lado, un problema de diseño, porque esta variable es una variable de diseño. ¿A qué distancia debo colocar los clavos? Y por lo tanto, ¿qué cantidad de ellos debo colocar en esos 3 metros? Es un asunto de diseño. ¿Bien? Entonces, como les decía al principio, las situaciones de análisis y diseño son intercambiables. Entonces, esta pregunta es análisis. Esto es un análisis estructural. Esta pregunta es una pregunta de diseño. Como ingenieros en la rama de la ingeniería estructural, vamos a estar continuamente enfrentando a ambos tipos de situaciones porque ellas están relacionadas. Dicho todo eso, entonces, vamos a proceder con nuestros cálculos. Aquí, de una viga en tanto libre, no tenemos que hacer mayor cálculo. Sabemos que aquí la fuerza cortante máxima se presenta en el apoyo y su valor es P. Y el momento máximo se va a presentar aquí en P por L. Después reemplazamos la L que sorprende. Necesitamos trabajar también a nivel de sección transversal, entonces vamos a hacer este análisis de sección transversal primero para determinar a dónde está ubicado nuestro eje neutro y luego para determinar cuál es el momento de inercia, el primer momento de área de dicha figura. Vamos a calcular el valor de Y barra tomando nuestro referencial en la parte inferior y trabajando con esas dos figuras que tenemos aquí. Tendríamos un área de 80 por 20 y el centroide de ella está aquí a 120 más 10, ¿verdad? 130 desde la parte inferior. El área del rectángulo inferior 20 por 120 y su brazo a la mitad sería 60, ¿cierto? Dividimos entre las áreas de 80 por 20 y de 20 por 100. Vamos a hacer esos cálculos. Okay. 88 dice por allá, en efecto. 88 milímetros es la ubicación del eje. Calculemos entonces el momento de inercia con respecto al eje neutro o el momento de inercia centroidal, trabajando con el teorema de los ejes paralelos. En el rectángulo superior tendríamos un doceavo de 80 por 20 al cubo más el área 80 por 20
La separación entre los ejes sería 130 menos y barra, ¿verdad? Y barra 88 al cuadrado, ¿verdad? Más el rectángulo inferior, un doceavo de 20 por 120 al cubo, más el área, 20 por 120, y la separación de los ejes sería llevar a menos 60 al cuadrado. Vamos a hacer este cálculo ahora. ¿Perdón? El lado de acá no 140. ¿Dónde? 130 nos lleva 130 menos llevar Es 130, no es 140. 120 más 10. Ah, ok. ¿Ok? Vamos a trabajar en metros a la cuarta, ya que estas unidades tienen megapascales, es decir, meganewton sobre metro cuadrado, así que por consistencia 100, vamos a dividir entre 1000 a la cuarta. Y además la notación científica nos permite hacer ciertas simplificaciones posteriormente. 7.6373 Sí. por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Bien. Recuerda que este mili quiere decir 10 a la menos 3 también, ¿verdad? Porque voy a necesitar ese valor por ahí cuando calculemos el esfuerzo. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bien, con toda esta información ya nosotros podemos calcular esfuerzos. Los esfuerzos normales salen de esta forma. El momento máximo, P por L. El momento máximo. La distancia Y. ¿Cómo es la flexión en esta viga? ¿Cómo está actuando? Sabemos que la deformación de ella va a ser así, ¿verdad? Exagerando un poco yo. Entonces esta flexión es de tipo negativo. Estaría trabajando de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la fibra inferior y en la fibra superior vamos a tener esfuerzos distintos. Aquí arriba y aquí arriba nuestros esfuerzos van a ser de consideración distinta. Si a este punto le llamamos 1 y a este punto le llamamos 2, y el momento está actuando en este sentido, producto de la curvatura, nosotros aquí en la fibra 1 vamos a tener compresión y en la fibra 2 vamos a tener tensión. ¿Cierto? Ahora, en este caso es indistinto, ya que el esfuerzo permisible aplica tanto para compresión como tensión. Entonces, lo único que nos interesa sería la distancia máxima al eje neutro, que estaría en el punto 1, ¿sí? Que es el más alejado del eje neutro. Esto sería nuestra distancia C1. Y allí entonces la vamos a reemplazar por los 88 milímetros. 88 milímetros. Y el momento de inercia calculado 7.6373 por 10 a la menos 6. Y esto no puede exceder los esfuerzos permisibles de 7 megapascales. 7 megapascales. ¿Sí?
para que haya compatibilidad en las unidades. L son 3 metros, recuerden. De allí entonces observe la desigualdad. La carga no puede exceder el valor que voy a calcular. ¿Qué valor resulta? Verifiquen esto. 202.51 Newton, ¿cierto? Sí. Ahora esa carga es bien pequeñita, ¿cierto? Ahora también noten las dimensiones de la viga. Esta es una viga de 3 metros, pero miren su sección transversal. 80 milímetros, ¿de qué tamaño es? 10 centímetros es como esto, ¿no? O sea que allá arriba estamos viendo algo como de este tamaño, 8 centímetros, más o menos. 20 milímetros, ¿qué cosas son? No llega ni a 1 pulgada, ¿verdad? Un espesor delgado, 2 centímetros. Observen su reglita, es decir que esa es una sección transversal como así, ¿verdad? Más o menos. Pequeñita, ¿no? ¿Verdad? Usted no puede esperar, y de madera. Usted no puede esperar a aplicarle tanta carga. Esto podría ser un análisis experimental, inclusive de un modelo a escala. ¿Ok? Para propósitos de caracterización de lo que comúnmente hacemos en los laboratorios de estructura. Es decir que en la realidad, una viga de un tamaño estructural va a tener una capacidad mucho mayor que esta. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen, no? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bien, ok. Muy bien. Es decir, que este dibujo que yo he hecho aquí, inclusive es muchísimas veces más grande que la viga real que estamos calculando, ¿sí o no? ¿Sí? Cosa inusual porque por lo general nuestros dibujos son a escala reducida, ¿no? Los tamaños reales. ¿Sí? Yo le puedo dibujar aquí un edificio de 20 metros y eso va a ser una escala reducida, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Bien, eso es para que entendamos el orden de magnitud numérico que está resultando de nuestro cálculo. Bien, recuerda que todos nuestros números tienen un significado. Ya tengo los esfuerzos, ya verifiqué esto. ¿Esa sería la carga máxima que puedo aplicar? Bueno, yo tengo que hacer otras verificaciones. Me falta verificar el cortante. Para el cortante, recordemos la fórmula, vamos a repetirla por acá. Y no podemos exceder de los esfuerzos cortantes permisibles. De aquí yo tengo ya la fuerza cortante máxima P. Tengo el momento de inercia calculado, tengo B, que son 20 milímetros. Son los 20 milímetros que tengo. Me hace falta el primer momento de área. El primer momento de área lo debo tomar con respecto al eje neutro. Ahí tengo dos figuras, una figura superior que serían dos rectángulos, una figura inferior que es un solo rectángulo. Me conviene trabajar con esta, porque sería una sola figura para el cálculo de. Recuerde que el esfuerzo cortante máximo se presenta donde Q es máximo, y eso es en el eje neutro. Eso es en el eje neutro. Primer momento de esta área, 20 por, ¿cuánto se calcula? Llevarla. Colocarlo aquí, ustedes después lo reemplaza. Y el brazo sería al centro de llevarla, ¿verdad? Al centro de llevarla. Ahí está. Reemplazo 88 milímetros ahí y tiene el valor de esto. Por lo tanto, Q sería voy a llevarlos también a metros cúbicos porque las unidades aquí tienen newton sobre metro cuadrado. Bueno, yo tengo que dividir entre 1000 al cubo.
ya reemplazado de 1000 al cubo. 7744 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿no? Sí. Ok. Listo, ya tengo a todo el mundo. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula de esfuerzos cortantes, los esfuerzos cortantes van a ser iguales a la fuerza cortante máxima, que es P. Q lo acabo de calcular. El momento de inercia lo tengo de por aquí. Y el ancho de la viga son los 20 milímetros que tenemos acá. 20 por 10 a la menos 3 metros. Y esto no debe exceder del esfuerzo permisible de 1.5, perdón, megapascales. Aquí voy a tener otro valor de P. $2.900 algo, ¿verdad? 2.958.66 Newton. Hicimos esta verificación ahora. Conclusión, ¿cuál es la carga máxima que podríamos aplicar? 200. ¿Cuál es la carga máxima que podemos aplicar? 202.5 newtons, porque con esta carga la viga fallaría por flexión. ¿Ok? Falla por los esfuerzos normales. No alcanzamos a llegar acá porque ya con este estado crítico la viga alcanza la resistencia de la madera a los esfuerzos normales. ¿Sí? Pregunta de esto. Este valor entonces es descartado y nuestra conclusión es que la carga máxima que le podemos aplicar a nuestra viga son 202.5. Vamos a la pregunta de diseño. ¿A qué espaciamiento debemos colocar los clavos para llegar a esta carga? Y ahí entonces trabajamos con el flujo de cortante. Recordemos la fórmula del flujo de cortante, en donde U es el flujo de cortante, recordemos que es el valor de la fuerza horizontal entre la variable longitudinal. Para nuestros efectos vamos a llamarle a esto F, y para nosotros esto sería el espaciamiento, la variable horizontal es el espaciamiento de los clavos, en este caso. Y el flujo de cortante es esta porción de la ecuación del cortante, VQ entre no puedo utilizar el mismo valor de Q que tengo allá, porque los clavos están conectando dos piezas y el punto de conexión es la intersección entre los dos tablones. ¿Bien? Ese es el punto donde debo tomar mi sección para el cálculo de Q. Esto no debe exceder la fuerza permitida en cada uno de los clavos. ¿Se comprende, verdad? Sería el detalle. Sí. Ahora bien, vamos a calcular el valor de Q que necesito utilizar allí. Ahora voy a tomar una sección en el punto de conexión, porque allí es donde se está presentando mi fuerza delta H o F, ¿cómo le quieran llamar? Allí es donde se produce
la fuerza cortante longitudinal. Ahí es donde tengo que tomar entonces mi sección. Y debo tomar primer momento de área, ahora, de la parte que estoy sombreando con respecto al eje neutro. Vamos a hacer ese cálculo de Q por aquí, adyacente a la triangularidad que tenemos ahí. Área 80 por 20. Y el brazo, ¿cuánto sería? El centroide de aquí hasta este punto, ¿verdad? ¿Cuánto es? 130 menos 88. Aquí lo tengo, ¿verdad? 130 menos llevar. Y vamos a hacer ese cálculo. Por supuesto, debe resultar menor que el 77,44 que tengo acá. Porque en ese punto el valor de Q no es máximo, es menor. El máximo valor de Q se presenta en el eje neutro, es 77,44. Así que yo debo esperar matemáticamente que ese resultado sea menor. Y eso es lo que debo verificar también cuando calculo, ¿no? 80 por 20 por 130 menos 88. 67,20. Como es de esperarse. Vamos a llevarlo también a metro. 67,2 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Debe ser menor que... ¿Cuándo lo calcula el eje neutro? Pregunta de esto es fundamental. Esto lo venimos viendo desde el semestre pasado, así que... Sí. Usted tuvo la parte de arriba de la viga, pero yo voy a tomar la de abajo. Si te quieres enredar la vida, también lo puedes. Ya, es igual, pero... Pero no afectaría. Bueno, te va a resultar un poquito más complicado. Te recomiendo trabajar siempre con lo más sencillo. Como el primer momento de área es con respecto al eje neutro, y el eje neutro es el centroide, eso coincide. ¿Bien? Eso coincide. Bien, pues entonces vamos a reemplazar nuestros valores aquí. Desde luego, ahora nosotros tenemos aquí nuestro valor de la fuerza cortante. La fuerza cortante es constante, es P. Y aquí lo tenemos de 202,51. El valor de P, 202,51. El valor de Q lo tengo ya calculado, el 67,2 por 10 a la menos 6. El momento de inercia, setenta y 7.63, 73 por ahí a la menos. 3, 7, 7 3. 7 Así, ¿verdad? Por ahí a la menos. Gracias. Y esta S pasa para acá multiplicando. Es mi incógnita. Y esto no puede exceder de la fuerza permisible, que son 300 newtons. ¿Listo? El valor de S entonces, ¿a cuánto sería? Ponele en milímetros. 168,36 milímetros. Ok, usted va a construir esta viga y le dice a su carpintero: colóqueme los clavos a 168,36 milímetros. ¿Y él qué le dice? O quizás no le diga nada, pero ¿qué está pensando? Tendría que ser más exacto. ¿Usted qué le dice? ¿Qué instrucción le da? ¿Colóquelos a cuánto?
165. 165 dicen por acá, por allá. 160. 160. Ah, no, 100. 165. ¿Qué opinan? 168. Más precisión. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, las cantidades en ingeniería siempre las redondeo hacia arriba? Colóquelos a 170. Ajá. No falla antes que le ponen todo el cemento. ¿Qué está diciendo esta ecuación? Que yo no debo exceder, ¿verdad? Este símbolo es menor o igual que. O sea que mis espaciamientos tienen que ser inferiores a esta cantidad. Yo, para no complicarme la vida, le digo, ¿sabe qué? Colócalos a 160. Y eso está bien, ¿verdad? 160 son 16 milímetros, eso lo puede medir con precisión en una cinta, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se ve? ¿Usted lo quiere poner a 165 también? También está bien. Cualquier número que sea inferior a eso está bien. Pero mientras más pequeño el número, más clavos tiene que comprar. ¿Se comprende, no? ¿Sí? Alguien puede decir, no, póngalos a 15 centímetros. También cumple, ¿verdad? Pero de repente tiene que poner un par de clavos más. Ahora usted puede decir un par de clavos que eso no es tanto. Pero si usted tiene que hacer 200 vigas de ese en un proyecto, ahí sí puede ser sustancial un ahorro, ¿no? ¿Verdad? ¿Se comprende? ¿Preguntas? Voy a hacer una pregunta. Diga. Recuerdo que usted había hecho el año pasado un ejemplo de un encofrado en donde ponían los clavos horizontalmente y se tomaba el primer momento de área, pero del centro, o a la derecha del... Yo no me acuerdo ni en qué lugar estacioné el carro en antes y tú me vas a preguntar de algo del año pasado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? Es que lo que pasa es que en ese problema se tomaba el primer momento de área, pero el área de la derecha, no por la parte de arriba. ¿Cuál es la pregunta? Era como una viga de madera que estaba bota en el centro y, ¿cómo se dice? Yo te mencionaba como la diferencia entre... Venga, practica dibujar en el papel. Usted es ingeniero que va a tener que dibujarle algo a sus trabajadores en una pared, en una tabla, en un pedazo de plywood. Y ahí no va a tener sus reglitas, no va a tener sus cosas. Usted va a tener que agarrar una pared en construcción y decirle, mira, el detalle, así, 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 así. Así que mejor vaya practicando desde ya. Comienzan a llegar vagos recuerdos a mi mente. Ahora, si estamos hablando de ese problema, tengo que traer otro problema acá para. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta, Valencia? Es que recuerdo que en ese usted, en antes nos dijo que se tomaba por la parte de arriba o por debajo del punto de contacto del clavo. Entonces en esa parte, en ese problema recuerdo que se tomaba hacía un momento de área con respecto a lo multiplicaba por utilizar estos dos. Entonces quería saber cuál es la diferencia entre cuando los clavos son horizontales y cuando son verticales. A ver, señor ingeniero, usted respóndame usted mismo esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre si el clavo está horizontal o vertical?
dice que el clavo está recibiendo directamente más importante. Miren, en una situación como esta, recuerde que la fuerza cortante se va a transmitir por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Se va a transmitir por aquí. Entonces, donde están los puntos de contacto, los puntos de unión, es allí donde usted tiene que tomar la sección. Aquí en este caso, entonces, nosotros tenemos que tomar una sección que haga esto, para poder cortar ambos clavos. Allá la situación es distinta. Bien. Aquí la fuerza cortante va a viajar por estos dos puntos, también lo va a hacer por acá. Bien. Entonces, el primer momento de área que debemos tomar entonces es aquí, de esta figura, porque el cortante está viajando por estos dos puntos. Pero esa fuerza cortante se reparte entre dos, porque yo cuántos clavos estoy cortando con mi sección, ¿verdad? Ahí hay dos clavos. Entonces tengo que tomar el primer momento de esta área con respecto al eje neutro y considerar que ahí tengo dos clavos, no uno, dos. No es que tomé dos figuras, es que hay dos clavos. ¿Se comprende eso? Bien. ¿Queda claro? Sí, Ok, gracias. Muy bien. Vamos a continuar allá porque ahora se me ocurre de que a esa viga nosotros le queremos limitar no solamente los esfuerzos sino las deformaciones. Como a mí me gusta exprimirle el jugo a todos los problemas, ahora vamos a pensar de que esta es una madera hecha de un módulo de elasticidad, o que en los ensayos resultó el módulo de elasticidad, digamos, de 10 gigapascales. Por ahí debe estar según los tipos de madera su módulo de elasticidad. Y la deformación permisible máxima, vamos a suponer que sean 2 centímetros. 2 centímetros serían 20 milímetros. Es decir, que esta deformación que aquí se va a producir no debe exceder la deformación permisible de 20 milímetros. Ahora tengo una consideración adicional. Aquí tenía dos consideraciones relacionadas con resistencia. Ahora tengo una tercera consideración relacionada con deformaciones. ¿Cómo calculo la deformación máxima de una viga en canto libre? Aplicando ahora los teoremas de área-momento. Recordamos, vamos a construir aquí nuevamente nuestra viga. Vamos a hacerlo por aquí. Tengo una viga en canto libre con una carga P, longitud L, momento máximo P por L. Diagrama de momento lineal y tiene un valor P por L aquí, ¿verdad? Sí, es el diagrama de momento. Si divido entre la rigidez flexionante e I, voy a tener un diagrama de curvatura y mi viga se va a deflectar con desplazamiento y rotación cero en el extremo izquierdo, pero deformación máxima en el extremo derecho. Aplicando los teoremas de área-momento, ¿cómo calculo esa delta máxima? Bueno, nosotros sabemos que yo puedo tener un punto A y un punto B aquí. Levanto una tangente en el punto A y esa tangente va a ser completamente horizontal, ¿cierto? ¿Sí? Hacemos una tangente completamente horizontal porque la viga no rota en el empotramiento. Y aquí tendría, por definición, el desplazamiento del punto B en la curva elástica medido desde una tangente trazada en el punto A. De manera que yo debo tomar
el primer momento de área entre los puntos A y B con respecto al punto B, que es donde estoy haciendo el cálculo, ¿cierto? Y ese valor coincide con la deformación máxima. ¿Sí? Eso coincide con la deformación máxima. Hagámoslo entonces. El desplazamiento de B desde una tangente en A, que coincidentalmente es igual al desplazamiento máximo, la deflexión máxima, va a ser el primer momento de área entre A y B con respecto a B. Área, un triángulo, un medio de L por la altura PL sobre E. Y el brazo sería, ¿cuánto? Muy bien, 2/3 de E. El desplazamiento máximo, por lo tanto, es igual a... Este es un dato que usted también tiene que aprenderse porque lo voy a utilizar muchísimas veces. La deformación máxima de una viga en canto libre con carga puntual, PL cubo sobre 3L. Y no debo exceder de la deformación permisible, que aquí le hemos puesto un límite de 20 milímetros. Entonces esto deben ser los 20 milímetros que le hemos puesto como valor límite. Tengo mi módulo de elasticidad, que para esta madera es 10 gigapascales. Gigas por 10 a la 9. Y el momento de inercia lo calculé por ahí está 7, 6, 3, 7, 3, por 10 a la menos 6. La longitud son 3 metros. Por lo tanto, la carga máxima que puedo aplicar ahora sería igual a cuánto. Vamos a calcular. Revisen ese valor. ¿Sí? ¿Quién está controlando entonces ahora la carga máxima que puedo aplicar? ¿La resistencia o las deformaciones? Las deformaciones, porque ahora yo no puedo llegar a los 202 newtons, porque con 170 ya excedo la deformación permisible de 20 milímetros, ¿cierto? Entonces, automáticamente esta ahora viene a ser mi respuesta. Y este valor debo descartar. No está controlando el análisis ni los esfuerzos normales ni los esfuerzos cortantes, es decir, no lo está controlando la resistencia, sino la deformación. Bien. Ahora yo debo limitar la carga a 169, ¿verdad? ¿Cierto? Porque más de eso voy a exceder la deformación de 20 milímetros permitida. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿debo ajustar entonces el espaciamiento de los pelos? ¿Sí? ¿O lo dejo en 160 milímetros? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, ingeniero? ¿Qué hacemos, ingeniero? La ruta porque se toman antes un valor de retorno. ¿Qué debemos esperar ahora con el espaciamiento? ¿Ah? ¿Usted haría eso realmente?
con 160 se cumple, ¿verdad? Pero usted es diferente, usted piensa distinto que yo. Si usted lo cambia, bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, no sé si no pasa nada. Yo no lo cambio y no le recomendaría que lo cambie. Pero yo podría hacer ese ajuste y decir, no, ya esta carga permitida no es 202 sino 169, por ende este valor va a crecer un poco, me puedo ahorrar de repente 1 o 2 niños, podría ser, pero ya eso es criterio, su criterio y el mío van a ser diferentes. Si esto lo hacen 2 ingenieros, el resultado no va a ser igual, ¿verdad? Bueno, si yo le doy un plano a 2 ingenieros diferentes para que lo diseñen, el diseño no va a ser igual, ¿verdad? Porque es diseño. Entonces, en una situación de diseño, le pongo un examen, yo debo esperar, si aquí hay 40 diseños distintos. Por eso lo que pasa es que yo y él estamos conectados telepáticamente. O sea, en un diseño se pueden esperar resultados distintos y todos satisfacen, ¿verdad? Ahora, si entra en juego la economía, como alguien mencionó por ahí, me ahorro algo, eso es algo que usted también debe considerar. Bien. Ok. Le dice, yo tengo un presupuesto de tanto. Y si su jefe le dice, usted se queda con el 50% de lo que nos ahorremos en este proyecto, yo estoy seguro que usted va a agarrar aquí y va a meterlos. ¿Verdad? Y posiblemente yo también lo haría. Porque no hay más, uno de los mejores incentivos en la vida es ese, ¿no? A usted le gusta que le den una palmadita en el hombro de vez en cuando, pero si se la dan en el bolsillo como que es mejor, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí todo el mundo coincide. ¿Bien? Bien, preguntas de esto. Sí. 16,97. Verificar. Profe, tengo una duda sobre lo que dijo antes Javier. Si se tomara entonces la figura que fuera el alma, la distancia que se tomaría sería del eje neutro hacia donde existe el cortante o de toda la figura del alma. Aplica la definición. La definición es primer momento de área con respecto al eje neutro. ¿Okay? Si lo hace con la figura por encima o por debajo, va a resultar en lo mismo porque estás hablando de que el eje neutro está en el centro geométrico. Por favor, repasen el concepto de centroide. Repasen el concepto de centroide. No tanto cómo calcularlo, sino qué es eso físicamente. Sobre todo por lo que vamos a ver en el siguiente módulo de análisis plástico. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a plantear un problema más, pero vamos a derivar primero una expresión que vamos a utilizar con bastante frecuencia ahora en adelante en su carrera, y es la de la deflexión de una viga simplemente apoyada con carga puntual en el mar. Vamos a considerar que tenemos una viga de rigidez flexionante constante. Para la cual queremos encontrar la expresión para obtener la deflexión máxima. Y máxima, de esta máxima, como le queramos llamar. Sabemos que aquí, por la simetría del problema, vamos a tener reacciones. De ambos lados, esta carga se va a repartir en mitad y mitad, P medio de un lado y P medio del otro.
Esto por simple inspección lo sabemos. Vamos a llamarle este punto A y este punto B. Y P medio por M, por L medio produce un momento máximo aquí que es igual a ¿cuánto? P por L cuarto, ¿verdad? L cuarto. Sin muchos cálculos podemos llegar a ese resultado. Nuestro diagrama de momento, por lo tanto, sería un diagrama triangular cuya ordenada máxima es PL sobre 4. Esto es nuestro diagrama de momento. Si divido entre la rigidez flexionante voy a obtener un diagrama de curvatura. ¿Qué lo necesito para el cálculo de los teoremas de área momento? Entonces, aquí es donde resulta muy útil el método de área momento, porque estamos en presencia de un diagrama de momento que no está representado por una función matemática continua. Aquí tengo una línea recta entre los puntos A y centro, y tengo otra línea recta entre el centro y el punto B. Si yo fuera a aplicar el método de la doble integral para resolver este problema, me voy a encontrar con la situación de que la ecuación de la curva elástica, vamos a llamarle al punto central C, de centro. La ecuación de la curva elástica entre A y C va a ser diferente de la ecuación de la curva elástica entre C y B. Voy a tener dos ecuaciones de la curva elástica. Una de 0 a L medios y otra de L medios a L. Entonces ese método se complica porque al yo tener una discontinuidad en la ecuación del momento, la ecuación de la deflexión también va a tener una discontinuidad. De manera que voy a poder aplicar la doble integral solamente en donde la función de momento sea continua. Voy a tener que trabajar primero con esta ecuación de 0 a L medios, de ahí van a resultar dos constantes de integración. Y luego de L medios a L con esta otra ecuación y van a resultar dos constantes de integración distintas. En total ya van 4. Entonces, para resolver esas 4 constantes de integración yo necesito condiciones de borde. Cuando X es 0, Y es 0, ahí tengo una. Y esa trabaja en la primera región de la ecuación. Cuando X es L, Y es 0, pero ¿cuál que es? La segunda, del segundo tramo, ¿verdad? Bien. Ahí tengo dos constantes de integración, dos ecuaciones de condición. ¿Y las otras dos dónde las obtengo? Bueno, cuando X es L medio, tanto la pendiente como la deflexión es igual en una ecuación y en la otra. ¿Bien? Entonces ahí me resultan las 4 ecuaciones que necesito plantear y posiblemente no nos alcance el tiempo en lo que queda de la hora para hacerlo. ¿Verdad? Entonces cuando vemos una situación como esta, el método de la doble integral no es el más apropiado para hacer eso. Y una de las cosas que uno tiene que saber como ingeniero es qué herramientas se aplican en una situación dada. ¿Bien? Como el carpintero llega con su caja de herramientas, allí hay serruchos, ceguetas, hay martillos, hay pinzas, hay de pata de cabra, hay un montón de cosas. Y él lo que tiene que hacer es poner un clavo en la pared. Y él agarra y abre su caja de herramientas. ¿Y qué herramienta voy a usar? Obviamente. ¿Sí? Obviamente. Imagínense que él agarra el alicate y va a perforar la pared para abrir el hueco con un alicate. ¿Lo puede hacer? Posiblemente sí. Pero le va a costar más. Y él abre y dice, ¿dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Aquí está. Y con eso trabaja. ¿Sí o no? Si usted agarra y dice, lo voy a hacer por el método de la doble integral, usted está clavando ese clavo con el alicate. ¿Verdad? Y yo paso por al lado y lo veo trabajando y procedimiento incorrecto, herramienta mal empleada. Resultado predecible, no va a estar bien.
¿sí? Entonces, el saber qué herramienta utilizar es fundamental. Por eso le damos múltiples herramientas. Habrá situaciones donde, desde luego, el método de la doble integral podría ser muy útil. Cuando la función es continua. El método de la doble integral nos da información punto a punto porque me va a dar una función. Si yo necesito conocer una expresión para cada punto de la deformación, ahí el método de área momento no me va a dar esa información. Área momento me va a dar valores puntuales donde yo quiera hacer mi cálculo. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, así mismo usted trabaja. ¿Okay? Lo importante es que usted tiene un montón de herramientas. Utilízalas bien. Entonces, aquí vamos a utilizar el método de área-momento. ¿Cómo obtendríamos ese desplazamiento? ¿Qué haríamos? De antemano nosotros sabemos que la deflexión máxima está ocurriendo en el centro. Eso por simple inspección lo sabemos. Y si yo levanto una tangente allí, voy a encontrar que si calculo desde esa tangente el desplazamiento en A o el desplazamiento en B, eso coincide con Y máximo, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo puedo calcular, vamos a hacerlo aquí, el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada, ¿dónde? ¿En qué punto? En el punto C, y eso va a coincidir con mi Y máximo. Perfecto, vamos a hacerlo. Aquí tengo mis puntos A, C y B. Entonces vamos a trabajar el desplazamiento del punto B de una tangente trazada en C que coincide con la Y máxima con el segundo teorema de área momento. Vamos a trabajar con el primer momento de área entre C y B con respecto a quién? A B, porque ahí es donde estoy haciendo el cálculo. Ahí es donde está mi pivote. Ahí tengo la figura, un medio de L medios por la altura PL sobre 4I. ¿Y el brazo a cuánto es igual? 2 tercios del medio. Perfecto. Tercios del medio. Y aquí viene una cantidad que usted de ahora en adelante también se la debe aprender. Así como se sabe que este es PL cuarto, así como se sabe el WL cuadrado sobre 8, el 5 sobre 384, W a la cuarta sobre I. Todo eso son herramientas también, porque son conocimientos. Aquí cada herramienta es un conocimiento. ¿Cuánto resulta de aquí? Esto es 16 por 3, 48. ¿No? La deformación máxima de una viga simplemente apoyada con carga en el medio es PL cubo sobre 48E. La del canto libre es PL cubo sobre 3I. Esta también se la va a aprender de tanto usar. Y el uso que le voy a dar el día de hoy a esta expresión es el siguiente. Yo puedo reemplazar cualquier elemento elástico en un resorte equivalente. Esto es exactamente igual a tener un resorte con una carga puntual P, cuya rigidez va a ser igual a, vamos a hacer la definición aquí, dado un resorte, hágase amigo de los resortes. ¿Cómo ayuda? Ayudan a simplificar muchísimos análisis. Hágase amigo de ellos. Nosotros sabemos que la ley de Hooke nos indica que fuerza es igual a rigidez por deformación, ¿verdad? Perfecto. Yo puedo expresar esta ecuación de esta manera, ¿no? P igual 48EI entre L cubo por Y máximo o delta. De manera, observemos, de manera que aquí hay una analogía en estas dos expresiones. ¿Se ve? Acción, rigidez, respuesta. Acción, propiedad, respuesta. Aquí la propiedad es la rigidez.
Esta viga equivale a tener un resorte de rigidez equivalente igual a 48 EI entre L. Si yo agarro este resorte con esta rigidez y le aplico una carga vertical, ella se va a deformar de la misma manera que mi viga. ¿Sí o no? ¿Eso en qué es útil? Bueno, eso le va a servir muchísimo para simplificar situaciones como la del siguiente problema. Dando por aquí. Problema de la última página de mi cuaderno. Este problema lo tomé de Dylan Johnston. Problema número 991, el libro de Dylan Johnston. De Dylan Johnston. Ese libro ustedes lo tienen ahí en Teams y otros tantos más ahí. En ese problema tenemos dos vigas, un problema de 3 dimensiones. Donde tenemos una viga superior apoyada, simplemente apoyada en el centro por una viga inferior, que la carga ella. Aquí vamos a tener una viga inferior, voy a colocarla de esta forma. Simplemente apoyada también. Me voy a referir a que busque el dibujo en Dylan Johnston, que ahí la figura está más clara, ¿no? Aquí yo solamente voy a hacer trazos de vigas. Ambas vigas tienen en este problema, tienen una rigidez similar, constante, igual para ambas vigas. Y estos puntos son el de la viga superior, D y E, de viga superior, y A y B, la viga inferior. Esto está, para ilustrar un poco, eso está así, ¿ve? ¿Ok? Una viga está simplemente apoyada sobre la otra. ¿Se comprende, no? Así, ¿no? ¿Ok? Sí se comprende, ¿no? Bien. Lo dibujo así para que no complicar tanto el dibujo, pero una viga está simplemente apoyada sobre la otra. Aquí está simplemente apoyada. La viga inferior tiene una longitud de 8 pies y esto está a la mitad. Bueno, aquí no está resultando tan bonito el dibujo, pero en el libro usted lo va a poder ver mejor. Aquí hay 4 pies. 4 pies. Están apoyadas en el centro. La viga inferior tiene una longitud de 8 pies en total. La viga superior tiene una longitud de 10 pies. Cinco y 5. Vamos a ver. Se comprende el concepto, ¿no? Y el problema pide encontrar. ¿Qué cree que pide encontrar el problema? El problema puede pedir de todo. Nos interesan las reacciones. Vamos
C, del centro. Pregunta, cálculo de reacciones y el desplazamiento vertical del punto sexto. Ahí. ¿Cuánto sería? Si las dos vigas fueran de la misma longitud y de la misma rigidez flexionante, EI, como lo es, si las vigas todas fueran de la misma longitud, ¿usted qué esperaría de las reacciones? Que todas fueran un cuarto de la carga aplicada que le vamos a poner aquí en el medio. Nos faltaba el dato de la carga puntual P, 6 kilos. Como les decía, si las dos vigas fueran de la misma longitud, tienen la misma rigidez flexionante, si fueran de la misma longitud, es decir, fueran idénticas en longitud, es lógico esperar que las reacciones todas sean P cuarto, ¿verdad? Es decir, que la carga se reparta un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto en esos cuatro apoyos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lo lógico, ¿no? Ahora bien, ese problema no tendría gracia. ¿Verdad? No tendría gracia, porque tú por simple inspección dices, se reparte un cuarto para cada uno. Es como una fuerza repartida en 4 puntos por igual, cada uno va a recibir el 25%. No big deal. Siguiente problema. Y usted sigue con su vida. ¿Verdad? Ya usted resolvió eso. Pero ahora que tenemos una situación diferente. ¿Dónde hay más rigidez? ¿En la viga superior o en la viga inferior? Ay, buena pregunta. ¿Cuál de las dos vigas es más rígida, la superior o la inferior? ¿Y por qué? Ambas son igual de rígidas porque tienen el mismo módulo de Otra opinión. La inferior, porque hay menos longitud y la misma. Exactamente. Y ahí está la razón. La viga inferior y el por qué, porque su longitud es menor. Y la rigidez que aquí está es inversamente proporcional a la longitud y al cubo. Entonces, ¿qué viga va a tener mayores reacciones? ¿La inferior o la superior? Con base en lo que acabamos de decir. Recordemos que a mayor rigidez, mayor fuerza. Eso no falla. Eso no falla. Y le hemos dado un martillo a eso para que usted se lo... Y le seguimos dando, y le seguimos dando, hasta que usted se lo... Y si no, pues no lo dejamos graduarse. Así de sencillo. Tan fácil el negocio. Bien. Pero no se asuste, ustedes lo ponen. ¿Cuál viga entonces va a recibir más reacciones? La inferior, desde luego. Entonces yo debo esperar que la viga inferior, que tiene una longitud menor, tenga RA y RB mayores que RD y RE. ¿Sí o no? Entonces yo debo esperar que por aquí se vaya más del 25% de P y por acá se vaya menos de ese 25%. ¿Verdad? Y la matemática me debe llevar a eso. Fíjense que el programa está tan bien pensado que se ha colocado la viga más rígida abajo. ¿Lo notan? La viga más rígida carga a la más flexible. No al revés. El sistema es más eficiente si usted coloca mayor rigidez en los niveles de abajo que en los niveles superiores de su edificio.
Porque allá abajo es donde más carga va a llegar, ¿sí o no? Usted ve que las columnas de un edificio muy alto, entonces comienza bien grandes en la parte de abajo, en las plantas bajas y demás, y comienzan a reducirse hacia arriba. Es lo lógico. Buscando eficiencia. Y la eficiencia busca ahorros en la economía. ¿Qué hubiera sucedido si las vigas se invierten? ¿Qué es lo que usted va a hacer después para calcular y practicar? Usted va a llegar y la va a poner al revés. Va a poner la viga de 8 pies encima de la de 10 pies. A ver qué pasa. Y usted me va a decir después qué encontró. Es el mismo problema. Va a resultar en lo mismo. Da igual ponerlas así que ponerlas así. Usted llega y pone a sus trabajadores a armar esto y usted se va a una reunión porque usted tiene que estar en 1000 cosas. Cuando usted llega y regresa y va a inspeccionar el trabajo, usted se encuentra que las vigas están colocadas como nos dice el plan. Usted no estaba ahí en ese momento cuando las armaron. Usted cuando abre el plano mira y dice, ingeniero, ¿qué hacemos? Vamos a desarmar todo eso. No me chiste, haga así, que está igual. ¿Usted qué hace? ¿Seguro? ¿Y si resultaba que era lo mismo? Tiene que estar bien seguro de lo que va a decidir, ¿no? Porque sus decisiones tienen implicaciones. ¿Cómo resolvemos esto? Utilizando este dato. Pues muy bien, vamos a plantearlo. Creo que en este espacio tengo un espacio suficiente para trabajar. Vamos a ver. Voy a reemplazar la viga inferior por un resorte de rigidez equivalente. Aquí tengo mi viga superior. Mi viga superior es la DE. Tengo mi carga P. Y vamos a reemplazar la viga inferior por un resorte de rigidez equivalente, cuya rigidez aquí la tengo, ¿no? 48 EI. ¿Qué longitud tiene la viga de abajo? Voy a trabajar con letras como a mí me gusta y después reemplazo. Al final reemplazo todo una sola vez. Sería 2 al cubo, ¿verdad? ¿Sí? Y esto está aquí a la mitad de la viga, es decir, B y B, ¿cierto? Punto A, punto B, C y B. ¿Me sigue, verdad? Este es el mismo problema. Aquí está en 3 dimensiones, aquí está en 2 dimensiones. Fíjense la ventaja del resorte. Un problema tridimensional lo hemos transformado olímpicamente en un problema en 2 dimensiones. Ahora, olímpicamente también me brinqué 90 problemas aquí, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo con eso? Me fui al problema 991. Yo estoy pensando que ustedes los otros 90 ya los tienen en el bolsillo. Voy a explicar este porque este me parece interesante. Muy bien, aquí tenemos entonces reacciones RD, que son las que ando buscando. Igual a R, yo también tengo R. Ahora, simetría, aquí tengo unas ventajas, ¿no? Que RD y RE son iguales y A y B también son iguales entre ellas, ¿no? Y aquí voy a tener una fuerza que le vamos a llamar fuerza en el resorte en C, ¿verdad? Que la voy a escoger como redundante. Nuestro sistema se va a deformar de esta manera. Ya yo tengo, voy a llamarle desplazamiento vertical del punto C. Fíjense que yo no me pongo ni de acuerdo conmigo mismo. Por ahí le llaman YC, ahora le llamo VC. VC. Cambio de opinión. VC. Okay. No es cero, ¿ah? Porque ahí va a haber desplazamiento. Ahora, vamos a escogerlo como redundante. Con mi solución general la vamos a subdividir en una solución particular más una solución complementaria. En la solución particular yo quito la redundante y aplico mi carga, ¿verdad?
en la solución complementaria aplicamos la redundancia. Y aquí tendríamos nuestra deflexión en el punto C, en la solución particular, le llamo C, que utilizando este concepto es el cálculo que hice aquí, ¿verdad? Aquí esto es P, que luz, 2B, ¿verdad? Al cubo sobre 3L. Listo. Y al aplicar mi redundante tengo este desplazamiento en la solución complementaria prima, que va a ser igual el mismo resultado de acá, ¿no? ¿Sí? Ahora la fuerza es F sub C, la luz es 2B al cubo sobre 3L. Vamos a aplicar compatibilidad de deformaciones. VC, ¿qué cosa es en la solución general? La suma de VC0 y VC'. VC es VC en las dos soluciones. A su vez, ¿a qué es igual ese desplazamiento? Es la deformación del resorte. ¿Sí? Es la deformación de ese resorte. ¿Esto va a ser qué cosa? La deformación del resorte, que es su fuerza entre la rigidez, ¿verdad? Entonces ella va a ser la fuerza en el resorte entre la rigidez. ¿Y la rigidez qué cosa es? 48 EI sobre la luz, 2A al cubo. ¿Sí? ¿Verdad? Lo mismo que tengo aquí, ¿no? Esa es la rigidez de ese resorte, ¿no? Aquí la tengo. ¿Verdad? Voy a reemplazar los tres parámetros aquí entonces. Vamos a hacerlo. VC es FC 2A al cubo sobre 48i VC 0. Ahora voy a considerar positivo hacia abajo. Estas dos son contrarias, así que una tiene que ser con signo cambiado. Esta va a ser negativa, ¿no? Porque va en la dirección opuesta a la otra. Que tenga consistencia nada más y no va a tener problema. VC0 P 2B al cubo sobre 3E menos F sub C 2B al cubo sobre 3. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahí la única incógnita FC, donde consigue FC consigue todo, porque ¿qué resulta? Que aquí estas reacciones son P medios cada una, P medios, y estas son, ¿qué cosa? FC medios cada una, ¿verdad? Y aquí por superposición también RD es P medios menos FC medios, y RE también. Bueno, aquí puedo simplificar un poco de cosas. El 2 también aparece por todos lados, ¿no? Lo llevo de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, de acá voy a pasar todo lo que tiene a FC al mismo lado del igual. Aquí esperen un momentito. Aquí hay un errorcito, ¿no? Vamos a corregir este 40. Aquí es 48 también. Corrijan ahí, disculpen. Y aquí viene ese 48 también, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Y él se cancela. ¿Sí? Listo, ahora sí. Voy a factorizar aquí por F sub C. Tendría al cubo más B al cubo. Y acá tengo P por B al cubo.
Voy a seguir por aquí, en este pedacito que está acá. F sub c va a ser ¿qué cosa? P por B cubo entre A cubo más B cubo. Ahora esto está un poco raro, yo voy a reescribirlo, voy a pasar esa B dividiendo en el denominador. Para que me quede una expresión un poco más elegante. Aquí me quedaría A entre B al cubo más 1, ¿verdad? Ahora sí, me gusta más así. De esta manera yo solamente tengo que reemplazar A y B una sola vez. Y ahí está entonces la solución. ¿Qué resulta? Observen lo siguiente. Si A y B son iguales, esto es 1, ¿verdad? Más 1 es 2. 1 entre 2 es 1 menos. Entonces la fuerza en el resorte es P medio. Y se reparte entonces un cuarto para aquí, un cuarto para aquí, un cuarto para aquí, un cuarto para aquí, ¿verdad? ¿Se ve? Pero no lo es. Porque A es 4 y B es 5 en este problema. Esto es 4 quintos, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, ¿qué nos quedaría? Vamos a ver. Para este problema en particular, donde A es 4 y B es 5, F sub C como fracción de P ya no va a ser P medios. Es decir, que la viga de arriba no va a cargar la mitad de P, sino una fracción diferente. Vamos a ver. 4 quintos al cubo más 1 y 1 entre eso. Punto 6614, ¿verdad? De P. Y P es 6 kips. Vamos a reemplazar entonces P también. Para nuestro caso, F sub C sería ¿cuánto? Todo esto por 6 kips. 3.968 kips. Y ya estoy en capacidad de calcular mis reacciones. RD aquí es igual P medios más F sub C entre 2. Y RE también es igual a eso, ¿no? P es 6, ¿verdad? No, aquí restan, perdón. Van contrarios. Corrijan ahí. Ok. Bien, ahora sí. RB y RE ambas son iguales a X, ¿ya? 1.016 X. Y RA y RB son iguales a, voy a colocarlos aquí en el dibujo. ¿A cuánto sería igual entonces? Como era de esperarse, la viga inferior va a recibir más carga. Estas son iguales a 1.9
8.4, ¿no? El 25% de 6 es 1.5, ¿verdad? Si las vigas fueran iguales, yo esperaría reacciones de 1.5 kips en todos los apoyos, ¿sí o no? Pero observen cómo al tener mayor rigidez en las vigas de abajo, las reacciones en la viga de abajo van a ser mayores de ese 1.5. En este caso está resultando 1.98, casi 2. Y las reacciones en la viga superior van a ser menores que ese 1.5. Y en este caso está resultando casi que 1. ¿Ven la diferencia? Solamente pueden ser iguales, y aquí está la expresión, cuando A y B son iguales. Y se reparte la carga, la mitad en la viga superior, la mitad de la viga inferior. Y esa mitad a su vez se reparte la mitad de la mitad, que sería un cuarto, para todos los apoyos. Ya conociendo F sub C, que aquí lo acabo de calcular, yo puedo encontrar el desplazamiento del punto C, que también ando buscando. Va a quedar en función de I. Si utilizamos los datos de I de cualquier problema, lo podríamos reemplazar y tener un valor numérico de esa deformación, pero lo podemos dar expresado en función de I. ¿Preguntas? Yo les dije que en este pedacito podemos resolver ese problema. Diga. ¿Puedes explicar por qué US es igual a FC 2A al cubo sobre 48i? Repítame tu pregunta. Cuando S. ¿Por qué es igual a esto? Por esto. Y por esta definición. De aquí yo reescribí esta ecuación para una viga simplemente apoyada. Reescribí esta ecuación como despejando P de aquí, 48i entre L al cubo por la deformación. De manera que esto que tengo aquí es la rigidez. Entonces, si voy a reemplazar la viga inferior por esta rigidez, el valor de la rigidez de ese resorte sería 48i entre la longitud al cubo de la viga inferior, que es 2a. ¿Ok? Entonces aquí lo estoy expresando en términos de desplazamiento, pero en realidad la rigidez aquí está, ¿no? 48 entre i entre 2a, que es la longitud al cubo. Esto que tenemos aquí sería el resorte equivalente a la viga inferior. Y lo que acabo de encerrar es este parámetro. ¿Lo ves? Profe, la solución complementaria ahí no debería ser 2A, la VC. Aquí, Sí. la longitud, estamos trabajando con la viga superior. Estoy trabajando con la viga superior, DE, ¿no? Todos estos apoyos son DE. DE, C, D, E y C, ¿no? Entonces ella tiene una longitud de 2B. ¿Ok? Preguntas de esto. Lo que ha pasado si la viga con mayor longitud es la que está arriba? Eso es lo que van a hacer ustedes de tarea para no entregar. Resuelvan este problema invirtiendo la posición de las vigas. El análisis es el mismo. El análisis es el mismo, solamente que ahora se invierten los parámetros. Esto ahora va a ser otra cosa, y esto también. Pero el análisis, el procedimiento es justamente el mismo. Pero háganlo para que practiquen, vean. Siempre traten de agarrar un problema y sacarle más el jugo, ¿no? Vamos a pensar diferente. Oye, ¿qué pasa en una situación como esta? ¿Qué pasa si esa viga de cajón yo la invierto? Póngase creativo. ¿Sí?
No crea que el profesor agarra un problema del libro y dice, lo voy a poner, ¿no? Bueno, hay profesores perezosos que se hacen eso. Pero no siempre es así. Póngase creativo, tome información de los libros, cambie cosas. No se conforme nada más con lo que ve por ahí. Busque más, ¿no? Tome un problema, inviértalo, vea qué pasa. ¿Qué pasaría si esta T, en lugar de colocarla así, yo la invierto? La pongo con el ala hacia abajo. ¿Qué pasa? No hay ningún problema, la situación cambia. Lo importante va a ser diferente. ¿Qué ocurre? O sea, de un problema usted puede sacar 20 problemas distintos. Y si hay más de 90, imagínense lo que puede hacer. Ok, preguntas. En la próxima clase, martes próximo, vamos a entrar a ver el tema de análisis plástico. Si hubo un problema, yo quiero sacar la expresión punto medio de una viga y a un lado tengo una parábola y al otro tengo figura un rectángulo y triángulo. Y yo decido sacar la expresión tomando el punto del centro hacia la izquierda, donde están las figuras más fáciles. O tengo que tomar también el otro, a la izquierda y a la derecha. Mira, la viga no sabe qué tiene a la izquierda, qué tiene a la derecha, no sabe de eje de referencia, no sabe si tú estás haciendo el análisis de aquí para allá o de allá para acá, la viga no sabe de eso. Ella lo que sabe es que tiene una serie de cargas aplicadas y que se va a deformar. El ingeniero es el que escoge, bueno, voy a trabajar con un referencial aquí, voy a cambiar unos ejes a otra posición para continuar con mi análisis. Tú eres el que está en control, tú decides cómo trabajas. Okay. Es que acá me das cuenta que el termo tomó para sacar la expresión en y máximo de 1 hacia la derecha. Pero yo pensé que era hacia los dos lados y se restaban, pero no. Ojo, ¿qué nos dice el teorema? Que si yo levanto una tangente en el punto C y la extiendo hasta el punto B, el desplazamiento del punto B en la curva elástica, medido desde la tangente trazada en ese punto C, es el primer momento de área entre esos dos puntos, con respecto al punto donde estoy haciendo el cálculo del desplazamiento. ¿Bueno? Yo puedo llegar a la misma respuesta por otro camino también. Yo podría determinar, yo puedo levantar, alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos una tangente acá como en otros problemas? Y calculo este desplazamiento que sería el desplazamiento en vez de una tangente trazada ahora ¿dónde? Eso lo divido entre L y tengo ZA. ¿Verdad? Y todo el mundo está haciendo así, sí, porque es lo primero que se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Está bien. Y yo puedo calcular este que está aquí, ¿sí o no? ¿Cómo? Bueno, a partir de esa tangente yo puedo calcular este desplazamiento que sería el desplazamiento ahora en C desde una tangente trazada en A, ¿verdad? Y ZA por L medio es todo esto, ¿verdad? Lo resto y tengo la misma deflexión. Y me paso toda la hora calculando eso. ¿Verdad? Y ahí saqué el alicate para meter el clavo. ¿Llego a la respuesta? Sí. Llega. ¿Es el procedimiento más correcto? No. No es el más correcto. Por eso proveo la misma respuesta. Sí. Pero en realidad no lo hizo tan bien. Porque hay una manera más eficiente de hacerlo. ¿Verdad? Ok, eso se llama práctica. Horas de vuelo. Usted va a subirse en un avión para ir de un destino a otro y le dice, bueno, escoge usted a estos dos pilotos para que vuelen el avión. Este tiene 1000 horas de vuelo de práctica, este tiene 5 horas de vuelo de práctica. Pero es más guapo, es más joven, es más de todo. Entonces, ¿con qué capitán se va? ¿Con el A o con el B?
no hay que darle mucha vuelta a eso, ¿verdad? ¿Sí? Eso hace una diferencia. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Acumular horas de vuelo. Y los 90 problemas que me brinqué aquí, me los brinqué yo, pero usted no. ¿Verdad? Ok, entonces, quedamos aquí por hoy. Nos vemos en la próxima clase.